Quisiera para comenzar pedirles que se pongan de pie. Vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra del Señor. Hoy voy a predicar dos sermones en uno solo por cuestiones de tiempo. En la mañana pues sí tuve la oportunidad de predicar en un primer mensaje el panorama del Sermón del Monte y después en un segundo servicio enfocarnos a la primera bienaventuranza que son los pobres de espíritu. Con ustedes voy a resumir las dos predicaciones en una sola. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 de Mateo, versículos del 23, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 23 hasta el capítulo 5, versículo 2. Lo vamos a leer todos juntos. Me gustaría que cada vez que vayas poniendo tu vista en cada uno de los versículos, vayas con mucha quietud meditando en lo que vamos leyendo, y vamos a desarrollar este mensaje para todos ustedes acerca del Sermón del Monte, enfocándonos a la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, verso 23, en voz audible. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se pueden sentar, muchas gracias. Hermanos, estamos leyendo una porción de los mensajes de Jesucristo más predicados en los actuales predicadores que hay, de los más hablados y de los que quizás más se ha escrito. Los teólogos, los estudiantes de la Biblia aseguran que el Sermón del Monte posee una fascinación singular, una fascinación peculiar que avergüenza nuestra forma mediocre de hacer las cosas. ¿A qué grado los teólogos opinan de esta manera cuando estudian todo el Sermón del Monte? Que si ustedes son observadores, todo el capítulo 5 tiene 48 versículos, el capítulo 6 tiene 34 versículos y el capítulo 7 hasta el versículo 27 registra en 3 largos capítulos de la Biblia del Evangelio de Mateo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Por cierto, fue hasta el siglo IV, en el siglo IV, desde luego después de Cristo, que se le conoce a esta porción de la Escritura como el Sermón del Monte. Duró muchas horas predicarlo. Nosotros tenemos en esta noche la comodidad que no tuvieron los oyentes de este sermón. Actualmente en esta noche tú estás sentado en una cómoda silla perfectamente tapizada, con un clima verdaderamente agradable aquí adentro. No hay mosquitos, no hay animalitos, no hay muchos niños llorando. Lo único que se oía en este momento en la incomodidad de estar en un monte, en un llano, era quizás los moscos o las inclemencias del clima. Nosotros en esta noche tenemos una exigencia mucho mayor de prestar atención a todo lo que Jesucristo proclamó y dijo en este famoso Sermón del Monte, que duró horas. Es un sermón larguísimo que no va dirigido a cualquier tipo de persona.
Precisamente por eso los estudiantes de este sermón dice que cada vez que tú lo lees y cada vez que te confrontas con este sermón, avergüenza la forma tan mediocre que los que se dicen cristianos llevan su cristianismo. No va dirigido a cualquier persona. Este es el cristiano ideal, el cristiano que quiere el Señor formar. Es el oyente de este sermón lo que Dios anhela verdaderamente de aquellos que se dicen cristianos. La meta o el estándar de este sermón pareciera imposible de cumplir. ¿A qué tipo de personas va dirigido? ¿A qué tipo de personas el Señor quiere formar el carácter? Porque en este sermón, si hay algo que toca a Cristo con majestuosidad, es precisamente el carácter de aquellos que se dicen cristianos. La fascinación del Sermón del Monte, algunos coinciden que reside en lo que Mateo registra en el capítulo 7, versículos del 28 al 29. Dice Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras, entiéndase el desarrollo de todo el sermón. Cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque dice el versículo 29, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los religiosos, no como los escribas, como alguien quien tiene autoridad. Y efectivamente aquí se encuentra el sermón de alguien que lo proclama teniendo toda la autoridad para que lo apliquemos a nuestra vida. Es Cristo quien tiene toda la autoridad para proclamarlo. La fascinación de este sermón sin duda supera a cualquiera de los discursos más famosos que se hayan pronunciado en toda la historia. Traigo a colación 4 de los más grandes discursos pronunciados por 4 brillantes estadistas, políticos o personajes de la historia. Te propongo el primero de ellos, pronunciado el 28 de agosto de 1963, que se conoce como el discurso de Martin Luther King Jr., I Have a Dream. En este discurso extraordinario, allí en la capital de los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. pugnaba por la abolición y la discriminación de la raza negra. Es un discurso que queda en la historia, fascinante de estudiarlo, de leerlo, lo que proclamó ante un gran número de personas en Washington, en Estados Unidos, Martin Luther King, aquel día 28 de agosto de 1963. El recién fallecido Fidel Castro. Fidel Castro pasa a la historia, entre otras cosas desde luego, porque en 1979, en la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el discurso más largo registrado en toda la historia. Fidel Castro en la ONU, 1979. A la juventud alemana, en el German Stadium, septiembre de 1934, Adolfo Hitler proclama uno de los discursos más brillantes de este hombre, que si ustedes estudian su vida y ven algunos videos de él, se darán cuenta la elocuente manera en que Hitler hablaba ante multitudes en estadios, ante multitudes del partido nazi. Les inyectó la pasión por el Tercer Reich, los convenció a la juventud alemana de aquel entonces de que ellos eran una raza superior y que tenían que exterminar a los judíos. En el German Stadium, en septiembre de 1934, queda registrado en la historia el discurso que Adolfo Hitler proclamó a toda esa juventud nazi. Steve Jobs, el famoso cofundador de la marca Apple. Todos ustedes tienen acceso a esas computadoras, a esos celulares. Es el regalo ideal para esta Navidad, que seguramente quisieras tener el último iPhone y la grande tecnología de este aparato que tiene como logotipo una manzana mordisqueada. Steve Jobs, en el año 2005, en la Universidad de Stanford, también proclamó un discurso muy brillante, un discurso académico. Este hombre falleció y pasa a la historia como un gran genio de la computación y de la tecnología, y por supuesto como un empresario. Y en la Universidad de Stanford, en el año 2005, Steve Jobs hace historia con su discurso. Amada Iglesia de Vida Nueva para el Mundo en Puebla,
El Sermón del Monte supera por mucho a cualquiera de los más grandes discursos pronunciados en la historia. No va dirigido a cualquier tipo de personas. Se trata de el cristiano ideal, el que tiene que entender qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida al proclamar este sermón, que la mayoría de los estudiantes de la Biblia coinciden que fue predicado este sermón en la costa norte del lago de Galilea, en una ladera de uno de los montes cercanos al mar de Galilea. La fascinación de este sermón es impresionante cuando tú lo estudias a conciencia, casi versículo por versículo. Algunos han considerado que este brillantísimo sermón, estas palabras, esta disertación de Jesús, no puede aplicarse en nuestros tiempos. Impensable poner la mejilla en estos tiempos. Impensable no afanarme por los problemas y las circunstancias que me rodean en pleno siglo XXI, dicen algunos. Imposible llevar a la práctica este sermón que Cristo proclamó en aquel entonces en la ladera del mar de Galilea. No es futurista. No es para una aplicación en el futuro cuando estemos en un reino de paz y no haya maldad y ya no haya por qué afanarnos o preocuparnos por la vida. De ninguna manera. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, por tan solo poner unos cuantos ejemplos. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Cristo en este sermón dice: vosotros sois la sal de la tierra. No dice serán. Él asume que los oyentes de este mensaje entienden que son sal. La sal tiene una peculiaridad de preservar, de ser un ingrediente, de ser algo que detiene de corrupción, y además la sal le da sabor a la comida. Así dice Cristo, son los cristianos. Deberían de ser los cristianos como la sal. La sal le da sabor a la vida. Pero hoy lamentablemente vemos cristianos que en vez de darle sabor a la vida, están amargados igual que los demás. Hoy en vez de contemplar y entender que es gracias a ti, aquí hay un cristiano en la familia que el Señor muchas veces ha detenido su juicio. Es gracias a nosotros que cristianos, hijos de Dios, que somos sal de la tierra, que somos los que detenemos de alguna manera, que preservamos en medio de tanta corrupción, y que gracias a nuestro testimonio y a nuestra vida, el Señor detiene muchas veces el juicio en contra de una nación, en contra de una familia, en contra de una iglesia, en contra de una sociedad, gracias al testimonio de los que son como la sal en este mundo. No es futurista, se aplica en el presente, porque el versículo 14 dice: son la luz del mundo. De acuerdo a la Biblia, amada iglesia, de acuerdo a la Biblia solamente hay tres aspectos de luz en este mundo: Cristo, la Biblia y los cristianos. Fuera de la Biblia, fuera de Jesucristo y fuera de ti como cristiano, no hay otra luz en este mundo. Y este es un mensaje radical que, por supuesto, no es fácil de asimilar para los árabes, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los budistas, ni los ateos, ni los agnósticos, ni ninguna persona que tú me quieras mencionar, que son también pregoneros de su verdad. El mensaje de la Biblia confronta cualquier libro religioso, hace pedazos la Biblia cualquier libro religioso, el más solemne, el que más respeto tú consideres que tenga una religión. La Biblia hace pedazos cualquier libro, porque la Biblia asume que la Biblia misma es luz. Y además, los que se dicen cristianos, todos los demás. Y este es un mensaje radical, es duro, difícil de asimilar, pero todos los demás son tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Cristo enseña que la luz debe ponerse en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así dice Cristo, debe alumbrar tu luz delante de la sociedad de Puebla de allá afuera.
La luz que reflejamos debe de alumbrar a todos para que vean tus buenas obras. Y al ver que eres un cristiano ejemplar, en toda la extensión de la palabra ejemplar, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que representas no la puedes esconder, no la debes esconder. Tienes que presentarte ante la sociedad de Puebla y ante la sociedad del mundo como lo que eres, como luz y sal de la tierra. Por eso algunos han malinterpretado y dicho que es imposible llevarlo a la práctica. Sin embargo, Cristo confronta esa forma mediocre de ver las cosas y claro que tiene una aplicación en nuestra vida. El sermón, capítulo 5, versículo 3, comienza con 8 bienaventuranzas. La primera de ellas, a las que nos vamos a enfocar, dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas 8 cualidades describen las primeras 4, mi relación con Dios. Las otras 4 describen la relación de un cristiano con otro cristiano. Primero, obviamente, tengo que ponerme en sintonía, en orden con Dios. Y una vez que me pongo en orden con Dios, entonces Dios me capacita para ponerme en orden con mi prójimo, en orden con mi hermano. Pero si tengo un desorden primero con Él, entonces voy a hacer un desgarriate de mi vida, porque primero Dios pide que me ponga en orden delante de su presencia. Las primeras 4 bienaventuranzas, Macarios en el griego, dichosos, felices, eso significa Macario, feliz, satisfecho y bendecido. Estas 3 connotaciones implica la palabra bienaventurado, que en el griego se traduce Macarios. Macarios, felices, satisfechos y bendecidos. Son 8 bienaventuranzas con las que comienza el sermón, y la primera de ellas tiene que ver con los pobres de espíritu, que en un momentito más vamos a desarrollar. En el ser sal y luz, en este sermón, Cristo nos enseña la influencia que tú y yo debemos de tener en la sociedad de allá afuera. Cristo abarca el tema de la ley, el tema del enojo, la codicia, el matrimonio, la honestidad, el amor activo, y en todo eso Cristo trata con la justicia de los cristianos. En el tema de la fe que profesan todos los cristianos, se exhorta que no sea una fe hipócrita, sino una fe real, una fe centrada en que debemos de ser nosotros diferentes a los demás. Por eso algunos que estudian también este sermón encuentran en el capítulo 6, versículo 8, en el capítulo 6, versículo 8, encuentran algunos cuál es el núcleo o el centro del Sermón del Monte. Leámoslo en Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. De entrada, Cristo dice: tú, cristiano al que va dirigido este mensaje, no te tienes que hacer semejante a los demás. ¿Cómo piensa el mundo? Díganme cualquier tema. ¿Qué les parece el tema de la economía? ¿Qué les parece el tema de la sexualidad? ¿Cómo ve el mundo la política? ¿Cómo ve nuestra sociedad el matrimonio? ¿Qué piensan de la virginidad? ¿Qué piensan del respeto entre parejas? ¿Qué piensan de la homosexualidad? ¿Qué piensan del lesbianismo? ¿Qué piensan de la pornografía? ¿Qué piensan de las redes sociales? ¿Qué piensan de los partidos políticos? ¿Qué piensan de cualquier tema que tú nos quieras abarcar en esta noche, en esta tarde? No os hagáis ustedes semejantes a ellos. Y hoy hay cristianos que piensan igualito que los demás. Hoy hay cristianos que lamentablemente este sermón no les ha caído el 20. Son semejantes a los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sal que nosotros representamos? Cristo también abarca en este sermón el tema de la oración. Nos enseña que debe ser reflexiva, no mecánica. En la no seguridad material, Cristo nos habla de la ambición y también toca el tema de las relaciones entre hermanos y de las relaciones desde luego con Dios. Finalmente, Cristo reta en este sermón del monte a que debemos de ser cristianos radicales.
Vamos a analizar el contexto porque desde aquí encontramos una enseñanza extraordinaria. El contexto donde se desarrolló el Sermón del Monte. Acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea. Estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Estaba predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice el versículo 24 que se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias. Había afligidos por diversas enfermedades. Había tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanó. Obviamente de repente el versículo 25 dice que se junta una muchedumbre. Le siguió muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. De repente Cristo voltea y ve a una multitud. Es una multitud con muchísima necesidad, igual a la multitud de hoy. Igualito, los mismos problemas de ayer son los problemas de hoy, porque hoy, perdónenme, pero hoy sigue habiendo lunáticos, hoy sigue habiendo endemoniados, hoy sigue habiendo ciegos, cojos, enfermos, atormentados. Hoy la humanidad entera tiene una necesidad impresionante. Y claro que sigue habiendo paralíticos. Y no solo paralíticos físicamente que no se levantan porque tienen un malestar en sus piernas. Hoy hay unos paralíticos espirituales terribles. No se levantan. Ya no tienen pasión por ir a la iglesia. Ya no tienen pasión por ir a discipularse, ya no tienen pasión por ir a evangelizar, ya no tienen pasión por ir a predicar. Son paralíticos espirituales y hay una multitud impresionante con todas esas necesidades. Gritos, quejas, endemoniados, lunáticos. Analicemos la sociedad de hoy y es exactamente una descripción muy similar a la que Cristo se encuentra antes de proclamar el Sermón del Monte. En el capítulo 5 se encuentra algo maravilloso. Cuando Jesús ve la multitud, tiene que hacer algo. Si Cristo se queda en el mismo nivel donde están los lunáticos, los paralíticos, los sordos, los cojos, los endemoniados, estando con ellos, va a ser muy difícil que se escuche su voz, porque es mucho el grito, es mucha la queja, es mucha la angustia de la gente que está clamando: sáname. Algún endemoniado por allá gritando, algún lunático por allá haciendo sus rollos y sus ondas y sus cosas. Es difícil que Cristo, si se queda en el mismo nivel, que ellos lo puedan escuchar. Cristo hace algo. Tiene que subir un pedestal, tiene que subir alto, y solo entonces su voz tiene que ser escuchada. Amada iglesia, la voz de Cristo tiene que estar por encima siempre de las quejas de los endemoniados, de los lunáticos, de los paralíticos, de los enfermos, de los ciegos, de los cojos, de los leprosos, de los que se quejan, de los que gritan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú te quedas en el nivel de ellos y nada más escuchas los gritos y a los endemoniados y a los lunáticos y a los sordos y a los paralíticos, y no permites que Cristo eleve su voz por encima de las necesidades, no lo vas a escuchar. ¿Entendemos esto? Tú tienes que permitir en tu vida que el Señor sea elevado. Su voz, la preeminencia de su mensaje, la preeminencia de su palabra, por encima de cualquier queja, por encima de cualquier necesidad. Si tú te quedas en el mismo nivel, escuchando las malas noticias, pura queja, pura murmuración, pura idolatría, puro endemoniado, puro lunático, puro paralítico, no vas a escuchar a Jesús. Tú tienes que permitir que Él suba en tu vida. Y su voz tiene que estar por encima de la voz de cualquier personaje, de cualquier crítica, de cualquier persona que se queja. La voz de Cristo tiene que ser mucho más grande, audible, y por eso Él tiene que subir al monte. Y subiendo al monte, a continuación, toma una postura que estoy seguro, todo mundo hemos leído esta porción de la Biblia, y nunca te habías puesto a analizar el versículo 1 del capítulo 5. Díganme qué dice. En voz alta, léanme el versículo 1 del capítulo 5, por favor.
¿Cuántos lo habían leído? Yo creo que lo has leído varias veces, pero no te has puesto a analizar con detalle lo que hizo. Sube al monte y se sentó. ¿Por qué el Espíritu Santo me da un detalle aparentemente insignificante? ¿Cómo que se sentó? Pues ¿qué tiene que se haya sentado? Tiene mucho. ¿Por qué? Porque solamente en el Nuevo Testamento se sientan para impartir algo, a punto de dar algo, a punto de hablar, solamente se sientan dos clases de personas. Número uno, los rabinos. Y número dos, los legisladores. A ver otra vez. En la época que estamos estudiando aquí, el sentarse a punto de abrir la boca, porque así lo dice la Biblia, vean el versículo 2, y abriendo su boca, antes de impartir la cátedra, antes de impartir el sermón, el mensaje, se sentó. Y al sentarse, hace un paralelismo extraordinario con un legislador que el pueblo de Israel ya había conocido. Díganme quién es ese legislador. Moisés. También Moisés sube a un monte. También Moisés subió años atrás al monte Sinaí. Dios le ordena que suba a un monte a recibir las tablas de la ley. Ahí está un legislador que imparte la ley al pueblo. Cristo tiene ahora que asumir exactamente la postura no solo de un legislador, sino también de un rabino. Recordarán a Gamaliel y en específico al apóstol Pablo, cuando él dice que para escuchar la cátedra de Gamaliel se sentaba, ¿dónde? A sus pies. El maestro estaba sentado y a los pies del maestro escuchaban los alumnos la disertación de su maestro. Aquí encontramos en este detalle aparentemente insignificante cómo Cristo asume el papel de ser rabino y de ser legislador. Y lo comprobamos en el capítulo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Efectivamente, el legislador Moisés había establecido en la Torá, en Éxodo capítulo 20, verso 3, en Deuteronomio capítulo 5, verso 17, claro, Israel ya había sido legislado en el tema del homicidio, pero a continuación, al estar sentado aquí, un legislador que va a superar al legislador Moisés, porque a continuación dice el versículo 22, pero yo les digo, está impartiendo nueva legislación. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que de ustedes se atreva a decirle necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Cristo eleva el estándar de la moralidad y de la legislación que Moisés en un primer término le había dado al pueblo. Aquí se encuentra un legislador mucho mayor que Moisés. Por eso se sentó, asumiendo la postura de un legislador, pero no es un legislador ordinario, es Dios. Lo mismo puedes descubrir en el versículo 27, en el versículo 31, en el versículo 33, en el versículo 38 y en el versículo 43. En estos versículos Cristo eleva el estándar de la moral de la primera ley dada en Moisés al pueblo de Israel. Aquí se encuentra un legislador mucho mayor que Moisés. Toda la doctrina del Sermón del Monte es una aplicación práctica para mi vida. Y toda la aplicación práctica del Sermón del Monte es doctrina para mi vida. Quiero tocar rápidamente tres grandes temas del Sermón del Monte. El primero es el testimonio del que ya hablé. En Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, Cristo habla de que somos luz y somos sal de la tierra. Esto me habla del testimonio. El apóstol Pablo, años después, en una carta de cautividad, se llama carta de cautividad porque Pablo la escribe en la cárcel.
Es la famosa carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 15, quiero que todos juntos leamos el capítulo 2, verso 15 de Filipenses, por favor. Una vez que lo encuentren. ¿Listos? Leámoslo entonces. Adelante. Para que seáis flexibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual estáis Si leemos verdaderamente con sinceridad este versículo, Dios dice que sí se puede. En medio, Señor, sí, ahí te quiero. El Señor, pero hay mucha putrefacción, ahí te quiero. Pero hay mucha contaminación en esta empresa, Señor, allí te quiero. Pero hay mucha maldad en este mundo, Señor, ahí, en medio, ahí te quiero. En medio de una generación maligna y perversa, conste que miren los calificativos que Dios dice. Ahí, en medio de la cual, y otra vez, obviamente, Pablo retoma el que seamos luz, en medio de la cual resplandece como una luminaria en el mundo. Este es un tema que aborda Cristo en el Sermón del Monte, la importancia del testimonio. Número 2, este me gusta mucho, porque está en todos los medios de comunicación ahorita y está en todos los periódicos. Está en serio, este tema es súper actual. Por este tema ahorita el mundo está en una incertidumbre terrible. Ya viene el 2017, 21 de enero, por ahí la toma de protesta de un personaje importante en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y la Unión Europea está preocupada y la Organización de Países Exportadores de Petróleo también están bien preocupados por este tema. Y estoy seguro que tú también estás como que medio inquieto por este tema, la economía. En este sermón tan maravilloso, proclamado hace 2000 años, el Señor parte de una idea maravillosa. Se entiende que aquellos que escuchan este sermón no hacen caso de otra cosa más que de la generosidad para dar a la obra de Dios. Acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4. Porque claro, por supuesto que Cristo analiza, entre otros temas maravillosos de todo el sermón de la montaña, en este sermón del monte, el tema de la economía. Y en el capítulo 6 de Mateo, versículos del 2 al 4, Cristo parte de la idea de algo que no es muy común ver entre nosotros. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cristo parte de la idea de que el cristiano ideal al que va dirigido este mensaje es un cristiano generoso que da para la obra de Dios. Lo vamos a comprobar ahora en la práctica en un hombre maravilloso. Me encanta en el tema de la economía poner el ejemplo de un hombre, escúchame, no era judío, estaba apenas comenzando a conocer al Dios de la Biblia y él tenía muy presente la importancia de ser generoso a la hora de tocar el tema económico. Sé que no es un tema sencillo, sé que no es un tema fácil de tocar en estos tiempos, porque lamentablemente en los púlpitos de hoy es una vergüenza lo que se ha hecho con el tema del dinero, una verdadera vergüenza. Salidos del contexto de la palabra de Dios, manipulando al Espíritu Santo como si de veras el Señor estuviera manipulando en cantidades. Es una vergüenza lo que ha pasado en los púlpitos cristianos de hoy. No, eso no es. El Señor lo que enseña en su palabra, y ustedes lo saben, es que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué cosa? Ama al que da con alegría. Quiero presentarte a un hombre que nos da una cátedra de lo que verdaderamente es la generosidad. Increíble, impresionante. Acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10.
Capítulo 10 del libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. La historia de cómo inició el cristianismo está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero quiero presentarles, algunos de ustedes ya lo conocen y si no, me encantaría presentarles en esta noche a un hombre maravilloso. Capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Les presento a Cornelio, amada iglesia. Siempre que te acuerdes del tema de la economía, pregúntale a Cornelio. Cornelio, dice la Biblia, era centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2, impresionante, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre no era marro, no era un hombre agarrado, no era un hombre que ponía mucha duda en el tema de la economía. Era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo y además era un hombre de oración. Quiero que notes nuevamente que se trata de un centurión romano. Un romano de lo más despreciado en la época de Cristo. No todos los romanos eran malos y perversos. No todos los romanos eran verdaderos sanguinarios. No, hay excepciones. Aquí hay uno, se llama Cornelio. Un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. Además de esto es impresionante, no nada más él, toda su casa eran de testimonio. Y este hombre era un hombre de oración y además daba limosna al pueblo. Vámonos hasta el versículo 30 del capítulo 10. Cornelio dijo: hace 4 días estaba yo en ayunas. A las 3 de la tarde, esa es la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahora escucha, qué impresionante. Está Cornelio en su casa a las 3 de la tarde orando, ayunando, buscando al Señor, no pierde su generosidad y de repente, desde el tercer cielo, Dios envía un ángel y se le aparece en el versículo 31 y vean lo que le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. Bueno, ahí me queda claro. Dios escucha las oraciones, por supuesto, pero lo que me impresiona es lo que sigue a continuación. Y también tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En otras palabras, hermanos, si tan solo entendiéramos esto, Dios tiene perfectamente contabilizado lo que has dado. Tiene súper presente el Señor lo que tienes que desprenderte para dar para Él. Desde el cielo, un mensajero se atreve a decirle: Cornelio, por supuesto que la oración, eso me queda claro, eso no es difícil de entender. Pero lo que me impacta es que el Señor también, aparte de sus oraciones, de sus peticiones y de sus necesidades en el cielo, tiene perfectamente identificada la cantidad con pesos y centavos de lo que tú de corazón le has dado para Él. Y Él no es deudor de nada ni de nadie. Cornelio, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En el capítulo 10... versículo 22, encontramos, ¿verdad?, que Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Es decir, un ángel se le apareció y tuvo una intervención para que se entrevistara con Pedro. Ese es el testimonio de Cornelio. Tenía una gran estima en el cielo por sus oraciones, por su vida de testimonio, y tómenlo en cuenta por su manera tan fiel de dar a la obra de Dios. El Dios de ayer es el Dios de hoy y sigue perfectamente teniendo en cuenta lo que cada uno de nosotros hace y da para la obra de Dios. En el tema de la economía, Cornelio fue un hombre que aplicó en la práctica lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Cuando des, sé generoso, no toques trompeta, hazlo para el Señor y Él te recompensará en público. La Biblia me revela, además, que Él tiene perfectamente contabilizado lo que damos para su obra. Y en tercer lugar, en una aplicación práctica del sermón, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34.
El tema del afán que tanto está destrozando la vida de todos ustedes, de todos nosotros. La ansiedad que tanto daño te está causando a ti y a mí por todas las malas noticias, por toda la incertidumbre que vivimos en un mundo que no vemos un panorama claro que qué va a pasar. Vea lo que dice Cristo en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Todos los días, hermano, aplica el versículo 26 cuando te vayas a trabajar en las mañanas. Ahorita ya no, porque ¿qué creen? Ahorita no lo podemos hacer. ¿Por qué creen? ¿Qué están haciendo, hermano? Están durmiendo, bien afanadas seguramente, por el mañana, ¿verdad que no? Y hoy comieron. Pregunta, ¿quién les dio de comer? Yo no sé tú, pero yo en el patio de mi casa no les dejo las migajas, no les doy de comer, a menos que algún generoso en los parques por ahí pues les avienta, ¿verdad? Pero pregúntate, ¿cómo le hacen esas aves? ¿Cómo le hace el Señor o cómo caramba se alimentan millones de pájaros en el mundo? En el mundo. ¿Cómo se alimentan? La Biblia me dice que es Dios. Por eso ahorita no lo podemos hacer, ahorita están durmiendo. Pero mañana, en las mañanas, es un cantadero de pajaritos. Miremos las aves, hermanos, todos los días cuando amanece. Voltea al cielo a mirar las aves del cielo porque no sembraron, no cegaron, no recogieron en graneros. ¿Y qué crees? Dios las alimentó. Y Cristo te pregunta en esta noche, ¿qué no vales tú más que las aves? ¿Y quién de ustedes, dice el versículo 27, podrá por mucho que te afanes, añadir a tu estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. En verdad les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana la echan en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes? Y a continuación, qué duro, hombres de poca fe. No os afanéis diciendo, ¿qué voy a comer? Ya ganó Trump, y ahora el petróleo, y ahora la crisis, y ahora esto, ¿qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Dice el versículo 32, son los gentiles los que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe perfectamente, todavía ni se lo dices, y Él ya sabe qué le vas a pedir. Todavía no terminas de decir tu oración y Él ya sabe perfectamente de qué tienes necesidad. Busca primero, y aquí viene la aplicación, busca primero es Dios, primero en tu vida de oración, primero tu Biblia, primero la oración, primero el estar con el Señor, busca estar en Él, en su reino, en su justicia, agradándolo a Él, y Él dice, todo lo demás te será dado por añadidura. No te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Decían los latinos, sufficit diei malicia sua. Baste a cada día su propio afán. Ya no te afanes por mañana. Hoy, antes de acostarte ya dentro de un ratito, dale gracias a Dios por hoy. Acuéstate en paz, como dice el Salmo capítulo 4, verso 8. Y mañana será otro día, porque igual y mañana ni amanecemos. Y ya, mañana traerá su propio afán. Mañana Dios se encargará. Hoy descansa en su palabra y buscándolo a Él. Termino rápido con la aplicación de a quiénes son los pobres de espíritu. Porque la primera bienaventuranza del capítulo 5, verso 3, dice que son felices, dichosos y bendecidos los pobres de espíritu. Hay dos palabras en el griego para pobreza. Y la que se empleó aquí en el versículo 3, pobre, es la palabra griega topos. Topos. Y topos es la persona que no tiene nada. Una palabra en griego tiene que ver con personas pobres que solo tienen para comer hoy. Para comer hoy, esa es una pobreza en griego. Pero la que empleó la Biblia es topos. Y esos son personas que no tienen
nada. Nada. No estoy hablando de lo material, porque son las personas que saben que están en una bancarrota espiritual, que no merecen lo que tienen porque todo se lo deben a Dios. Son personas que miran al Señor y saben que lo único con lo que cuentan es con su gracia bendita, con su misericordia y con su perdón dado en esa cruz. Esos son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son los que agradecen, no se quejan. Los pobres de espíritu son los pacificadores, los que tienden puentes para reconciliación, no los que dividen. Los pobres de espíritu a que se refiere la palabra topos son los que prefieren callarse, no hablan de sí mismos. En cambio, los que no son pobres de espíritu siempre andan criticando y hablando de los demás. Las personas que no son pobres de espíritu son rebeldes. El que es pobre de espíritu se somete. Los que no son pobres de espíritu se resienten contra los demás. El que es pobre de espíritu es humilde, siente necesidad de orar y tiene misericordia por los demás. No juzga a los demás, no es orgulloso, no se queja siempre, no anda irritable, no es insensible, todo lo contrario, es un sensible a las necesidades de los demás. El que es pobre de espíritu sabe perfectamente que con lo que tiene está contento, porque no lo merece, todo se lo debe a Dios. Es la persona que reconoce que Dios tiene que vaciarme de todo lo mío y llenarme Dios de todo lo suyo. Ese es el pobre de espíritu. Repito, tiene que vaciarte Dios de todo lo tuyo, sacar todo lo que tú eres y que permitas que Dios llene lo que Él es en tu vida. El que es pobre de espíritu, a diferencia de los arrogantes, porque te quiero dar algunos adjetivos para terminar. Unos adjetivos que describen quienes no son pobres de espíritu. El que no es pobre de espíritu pide, exige, demanda, controla, domina, gobierna, reclama, protesta, empuja, gana, empata, pero no pierde. Esa es una persona no pobre de espíritu. Reconocen su pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, delante de un Dios que saben que cuando nos mira con ojos de misericordia, y nosotros también lo miramos en busca de salvación. Al mismo tiempo, el que es pobre de espíritu reconoce que no tiene derecho a reclamar nada. Nada. Porque todo lo que nos dio el Señor es por su gracia, y por sola gracia nada más estamos aquí. No merecemos nada, no somos dignos de elogios de nadie ni de nada, y no estamos criticando, chismeando, juzgando y irritables y personas que solamente nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. No, el pobre de espíritu es agradecido. En vez de reclamar, en vez de aventar patadas y berrinches, el que es pobre de espíritu siempre agradece. No merezco, Señor, reconozco que no soy digno, todo es tuyo y yo estoy aquí por tu gracia y tu misericordia. Termino con dos pasajes en especial del Antiguo Testamento, con uno por cuestiones de tiempo. En Isaías capítulo 57, versículo 15, para que quede un poco más claro la idea de los pobres de espíritu. Y veas este precioso pasaje en el Antiguo Testamento del libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Este versículo, hermanos, apréndanselo de memoria. Medítenlo. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Así dijo el alto, sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Qué títulos tan hermosos que describen a Dios. El alto. Decían los hebreos, los judíos tienen esta palabra en el hebreo, el Elión, el Altísimo. Por encima de Dios nada ni nadie. Está sentado en el máximo lugar de autoridad de todo el universo. Es el Dios de los dioses, el Señor de los señores,
el supremo y único y verdadero Dios que gobierna por sobre todas las cosas, y por eso los profetas decían: el alto, nada ni nadie por encima de él, el sublime, el que habita la eternidad. Profundo versículo esta profundidad. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él no está regido por las leyes nuestras del tiempo. Él habita la eternidad y además Él es santo. El único atributo de la Biblia que habla de Dios, el único atributo que repite la Biblia 3 veces, está en Isaías capítulo 6 y se conoce como el Trisagión. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, decían los serafines en el trono del cielo. Cuando Isaías vio esa majestuosidad, Isaías mismo reconoció: miserable de mí, soy un pecador, soy tan ruin, voy a caer fulminado ante la triple santidad de ese Dios. Y entonces Isaías reconoció la putrefacción del ser humano, de un hombre pecador, que el mismo Isaías se hizo a un lado, le dio miedo, creyó que iba a caer muerto al ver al 3 veces santo Dios sentado en su trono. Se conoce como el Trisagión. Eso me queda claro. Sé que Dios es alto, sé que Dios es sublime, sé que Dios habita la eternidad, sé que Él es un Dios santo, yo sé que Él habita en la altura y la santidad, pero lo que me impresiona es que ese Dios majestuoso, alto y sublime, la Biblia dice que hace morada en un lugar especial. Dice Salomón: Señor, ¿qué te puedo construir yo un templo? Los cielos de los cielos no te pueden contener, eres infinito. Y sin embargo la Biblia dice que Dios habita, hace morada en el quebrantado y en el humilde de espíritu. Ahí está Dios. No en templos de oro, no en majestuosidades de santuarios. Salomón proclamaba eso: lo mínimo, Señor, son unos leones de oro en los estrados del trono. Lo mínimo, Señor, son columnas que levanten la grandeza de tu poder. Lo mínimo, Señor, es que tengo que hacer un templo majestuoso, y así lo hizo. Pero Dios nos recuerda algo en esta noche. Lo mismo en la Navidad con el pesebre de Belén. Dios está dispuesto a nacer, Dios está dispuesto a vivir en el corazón quebrantado y humilde. Y ahí hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Por eso el Sermón del Monte comienza con esta primera bienaventuranza: los que reconocen su condición paupérrima, topos, de no tener nada que ofrecerle a Dios. Entonces, cuando reconoces eso, Dios está dispuesto a morar en tu corazón. Cuando reconoces que no mereces nada, que somos pecadores y que lo que tenemos y que si hoy estamos en esta noche vivos es por su pura gracia y su misericordia. Oremos. Quisiera dejar estos minutitos primero a solas, cada quien ahí en su silla, en una reflexión al terminar este año de qué tipo de vida y cristianismo estás llevando. ¿Se aplica para ti este sermón? ¿Eres tú la persona que describe Jesús en este sermón? ¿Eres ese bienaventurado pobre de espíritu? ¿Eres esa persona capaz de mirar a las aves del cielo, de no afanarte, de no tener ansiedad? Quiero dejar unos minutos a solas, por supuesto con Raúl ahí que nos acompañe un poquito con unas notas para que tú ahí en la soledad, ahí en tu privacidad de tu corazón, medites si para ti, si tú estás en ese sermón, te describe el Señor en ese sermón.
Señor, está terminando un año más de vida. Tus palabras siguen vigentes como hace 2000 años. Déjame subir contigo a ese monte y sentarme a tus pies. Hay mucho ruido, mucho endemoniado, mucho lunático. Hay mucho paralítico, hay mucha necesidad en la gente. Necesito subir al monte para escucharte a ti, Señor. Y en el silencio de la quietud de ese monte, sentarme a tus pies nuevamente. Quiero que me enseñes, te quiero hacer caso a ti. Yo quiero ser feliz, quiero ser dichoso, quiero ser bendecido, quiero ser esos bienaventurados que tú describes. Quiero ser pobre de espíritu, Señor. No tengo efectivamente nada que ofrecerte, todo lo contrario. Perdóname porque he sido malagradecido, creyendo que merezco, que peleo, me quejo tanto de la vida. No, Señor, perdóname, soy un pobre de espíritu. Reconozco que soy un pecador que por pura gracia fue salvado en esa cruz. No merezco nada, Señor. En esta condición quiero ser ese pobre de espíritu que tú describes, y que todos los días levante mis manos como un menesteroso para recibir de ti, de tu gracia y de tu perdón todos los días. Que como aquellos pobres extienden su mano para recibir algo, así yo todos los días pueda levantar mis manos en una acción de rendición completa hacia ti. No tengo nada, todo es tuyo. Es por ti que tengo este trabajo, es por ti que tengo esta familia, es por ti que tú, Señor, has suplido mis necesidades. Y te agradezco por la carrera, la empresa y el negocio que he adquirido, pero todo te pertenece a ti. Nada traje a este mundo, nada me podré llevar. Soy un pobre delante de ti, pero quiero ser ese pobre de espíritu que reconozca mi necesidad apremiante de no tener nada que darte, tan solo las gracias. Muchas gracias por morir por mí. Quiero ser de los que lloran, esos hombres y mujeres que lloran por tanta maldad. Quiero ser ese cristiano, esa cristiana que aprenda a llorar por los que están perdidos, por los que van camino a la condenación. Quiero ser ese cristiano que llora por tanta maldad en el mundo, Señor, por tantas injusticias. Quiero llorar por aquellos que no tienen la esperanza que yo sí tengo. Quiero llorar por aquellos que ven perdido su futuro, que no tienen esperanza. Quiero llorar esta noche por aquellos que viven sin ti y que se murieran hoy van camino a la condenación. Quiero ser ese bienaventurado manso. Quiero ser ese bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia.
Quiero ser ese bienaventurado misericordioso. Quiero ser ese bienaventurado limpio de corazón, limpio. Hay tanta maldad en mi corazón, maldad en mis ojos por lo que ven, por lo que habla mi boca, por lo que escuchan mis oídos. Oh Dios, quiero ser limpio de corazón, porque entonces te contemplaré con mis ojos, porque ellos verán a Dios. Quiero ser un pacificador, ya no una persona que pelea, que reclama, que exige, que divide. Quiero ser un pacificador esta noche para ser llamado hijo de Dios. Seré dichoso y feliz si por tu causa me llegan a perseguir, me llegarán a odiar. Y aun si mi padre y mi madre me dejaren por causa tuya, sé que tú me recogerás. Son bienaventurados, dices tú, Señor, los que padecen persecución por causa de la justicia. Somos bienaventurados cuando por tu causa nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Yo quiero ser ese bienaventurado que esté dispuesto a pagar el precio de cargar la cruz y seguirte. No, Señor, no he sido sal, tampoco he sido luz. Perdóname. No he encendido mi lámpara para que la vean los hombres. Todo lo contrario, he escondido la luz que representa tu presencia en mi vida y no he sido de testimonio a las personas que me rodean. Tú, Señor, elevaste el estándar de moralidad en la legislación que me das. Líbrame de guardar rencor contra mi hermano. Líbrame de mirar a una mujer para codiciarla en mi corazón. Líbrame, Señor, de ser un homicida y tener rencor contra mi hermano. Líbrame, Señor, de no guardar el sacrosanto vínculo del matrimonio en la santidad que tú me exiges. Perdóname porque he jurado, he prometido y no he cumplido lo que prometo. Perdóname porque no he compartido el pan con el necesitado. Perdóname, Señor, porque a veces he odiado a mis enemigos y a los que buscan mi mal y he dejado de orar por ellos. Perdóname, Señor, porque el afán y la ansiedad de esta vida me han hecho que no mire las aves y no creo, he dudado de que tú tienes cuidado de mí. Perdóname, Señor. Si las cuentas no salen, para ti sí. Tú tienes control de mi vida y sé que mi vida depende enteramente de ti. Si tú tienes cuidado de las aves, ¿cómo no tendrás cuidado de mí? Perdóname, Señor, porque he dejado de mirar las aves y he tenido duda de tu provisión y de tu mano generosa. Ya no más afán. Buscaré primero el reino de Dios y su justicia, y entonces tú prometes suplir todas mis necesidades. Gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, esta noche. Permíteme terminar este año como nunca antes, reflexionando en tu palabra. Quiero que mores en mi corazón contrito, quebrantado y humillado para recibirte. Ya no más quejas, sino agradecimiento. Aquí está mi vida, mi corazón preparado, quebrantado, Señor, para que mores en mí. Gracias porque en tu palabra me enseñas que tú estás buscando esos corazones contritos y humillados para morar en ellos. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús.